Hola, soy Susana Crowley y esta semana te quiero leer mi artículo. Lo titulé Aprendamos de Viena. Las potencias de la historia han concentrado su poder en urbes que emblematizan su grandeza. Como la vieja Viena, hoy, Nueva York, París, Londres son la manifestación del surgimiento, el esplendor y la lucha por soportar los embates que profetizan su caída. Ahí se vive el poder de sus gobiernos, la ciencia, la filosofía, el arte y sus más valiosas representaciones, pero también es ahí donde se abren las grietas que las vuelven vulnerables. El péndulo de la historia no miente respecto a este ciclo inexorable. Ante la inminente destrucción, las metrópolis como aquella de Fritz Lang sueltan el freno de la normalidad y trastocan los códigos. Se abren a la desmesura y fácilmente se convierten en víctimas de los excesos. Paraísos e infiernos se vuelven sus habitantes comunes, la mejor cara y la peor cerrazón, incluyentes por un lado, intolerantes por el otro. Izquierda extrema y derecha conservadora se enfrentaron en Viena apenas corría la primera década del siglo XX. La violencia no se hizo esperar. Por las noches, los cabarets y teatros se llenaron de espectáculos transgresores. La urbe se dejó seducir por lo queer, por el sexo y lo que llamaban la depravación, que se cantaban al ritmo sincopado de la dodecafonía de la segunda escuela vienesa de Schoenberg, Berg y Bevern. Cada noche era la última noche. Viena se mecía entre los valses de Strauss y la represión que ejercía en media Europa. El imperio dominaba a millones de habitantes, distintas razas, lenguas que se cruzaban, nacionalismos que fueron reprimidos, una verdadera Babel de sueños y rabia contenida. 2 millones de habitantes en la metrópoli a la cabeza de un imperio de 56. Ni su monarquía, ni su aristocracia o su creciente burguesía, ni los intelectuales, filósofos, artistas y todos sus anhelos fueron capaces de detener la debacle. Frente a Prusia, que prohijó una Alemania robusta y unida con la fuerza industrial y militar en competencia con Francia e Inglaterra, seducidas por la idea de futuro y la máquina, Austria-Hungría declinó sus aspiraciones progresistas. Viena iniciaba el siglo con festejos que más que una celebración parecían ironizar una inminente caída. El inicio de la Primera Guerra Mundial y la muerte del emperador, 2 años después, fueron el golpe de gracia. Desastre, pobreza, disolución y posteriormente su irremediable anexión a la Alemania nazi con un entusiasmo indescriptible por Hitler. La caída del imperio es un desplome que ataca desde varios flancos. En la política, el resentimiento social impulsó una izquierda que muy pronto se radicalizó. En el seno de una sociedad antisemita surge el sionismo. Apenas terminada la guerra, en medio del hambre y el desempleo, las calles destruidas rebosaron de manifestantes. Los gremios de trabajadores, liderados por jóvenes poetas, artistas y filósofos fascinados por Marx, peleaban por los derechos de los obreros y en contra de la burguesía enriquecida. Fueron perseguidos y asesinados. La intención era exterminarlos. Cada muerto fue la semilla del nacionalsocialismo. La sociedad se polarizó y la producción se desplomó. Ya nadie tenía que perder. Sin moneda circulante, se incrementó el intercambio de productos que sostuvieron la precaria economía. Los gremios resurgieron como una reminiscencia medieval, extraño momento de esplendor colectivo que no resistió ante el embate de las leyes del mercado. La pobreza se extremó. Pero el derrumbe más doloroso fue sin duda el de la cultura. Lejos de ser un lujo, era el verdadero sostén de Viena, como lo es para Nueva York o París hoy en día. Nunca, como lo dijo Robert Musil en su memorable El hombre sin atributos, la cultura había tocado niveles tan elevados. La vieja emperatriz de todos los imperios, como también se le nombraba burlonamente, vivió un esplendor nunca visto. La caída, por lo tanto, fue mucho más dolorosa. Pensadores como Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, que participaron en la formación del Círculo de Viena, los métodos clínicos para tratar las patologías con Sigmund Freud a la cabeza, el concepto de arte total con el movimiento de la secesión vienesa, el cambio radical de la modernidad que se volvió precursor en el mundo, Gustav Klimt, Colomar Moser, los arquitectos Joseph Olbrich y el genial Otto Wagner, quienes modificaron la idea de una Viena historicista y anquilosada y renovaron el lenguaje visual.
En el diseño de muebles y decorados, propuestas vanguardistas, el arte ligado a la vida, atmósferas de líneas puras y sin excesos. La vieja Viena contagiaba a las naciones con su estilo internacional. Nadie estaba ajeno al poder de su estética. Los artistas independientes eternos, Egon Schiele y Oskar Kokoschka, marcaron con su loca impronta a toda la sociedad, transgresores que impusieron un lenguaje, la vida y la muerte con la misma intensidad, que se rieron de las imposiciones vienesas y sus juicios de valor. Su estilo, juzgado como pornográfico por las timoratas autoridades, abrió las puertas a una mirada desnuda a la fragilidad humana. Genios a pesar de ellos mismos, de sus fisuras espirituales, o tal vez gracias a ellas. Pero quizá la más profunda y trascendente de todas las expresiones artísticas de Viena haya sido la música. Cuna de los grandes como Haydn, Mozart, Schubert y Bruckner, también fue el sitio al que todos llegaron. Beethoven, Brahms se establecieron en Viena y ahí crearon sus más grandes obras, haciendo de esta ciudad el centro del conocimiento y también la prisión que los encadenó a las más torturantes descalificaciones de la academia. Una de sus víctimas fue el compositor Hans Roth, que logró componer una sinfonía, quizá una de las más bellas del romanticismo, antes de volverse loco. Se dice que gracias al rechazo y maltrato de Brahms, lo cierto es que se suicidó a los 25 años. El más grande compositor del siglo XX y uno de los mejores de todos los tiempos, Gustav Mahler, también padeció a Viena. A pesar de su genialidad, tuvo que lidiar con la eterna reprobación de profesores y autoridades musicales, mediocres burócratas que no impidieron que llegara a ser el director de la ópera estatal. Su gestión fue un infierno gracias a ellos. Cuando por fin declinó a su puesto como director de la ópera, la ciudad completa lloró su partida. La salida de Mahler fue considerada por muchos la muerte de la metrópoli. Klimt lo redujo a una frase lamentable: bueno, se acabó. Mahler expresó que por su rígida estructura, cuando llegue el fin del mundo, quiero estar en Viena porque allí todo llega 25 años más tarde. Karl Kraus, el sarcástico crítico literario, se refirió a Viena como la etapa experimental para el hundimiento del género humano. Las grandes urbes concentran unas y otras pulsiones. También son los sitios en los que la visión de futuro se aferra a la cultura y el arte como medio es una salvación. Desde el auge vienés no había existido un ecosistema tan propicio para su florecimiento, pero es un auge que pareciera vaticinar la catástrofe, como si en su esplendor llevase las semillas de su decadencia. Nueva York, París, Londres son urbes donde la belleza pareciera el último estertor que anuncia tiempos quizá no tan buenos. La Viena imperial, la vieja emperatriz, a pesar de su caída, se sostiene como la savia de la que todos deberíamos aprender. Y sin embargo hay esperanza. Hoy es considerada la urbe más atractiva para vivir en el mundo, según especialistas y organismos internacionales. Pareciera que todo el esplendor cultural de su pasado invernó durante los años oscuros para resurgir un siglo más tarde. Habría que confiar en el poder de la cultura. Muchas gracias.